Unidos ha cerrado el grifo, está tensando la cuerda, lo único que procede es atender las responsabilidades que cada uno ha contraído como Estado con respecto a los bancos norteamericanos, que en el fondo es contra el propio Estado norteamericano. Así que, ¿cómo era esa deuda? ¿Cómo era la deuda que tenían los países aliados que habían pedido crédito a los Estados Unidos? El saldo total en millones de dólares a favor de los Estados Unidos, 12.000 millones de dólares. ¿Cuál? Es una cifra que hoy sigue siendo importante. Si la deflactáramos, daría una cifra estratosférica. No la vamos a deflactar, la dejamos en 12.000 millones, que sigue siendo importante. ¿Cómo se repartían esas deudas? Gran Bretaña debía 4.700. No decíamos hace 3 diapositivas atrás que era una inversora neta en los Estados Unidos, que estaba invirtiendo capital en Estados Unidos y ahora resulta que debe la friolera de 4.700 millones de dólares. Francia, 3.500. Recordad que he dicho antes que el gobierno francés le ha pedido al Banco de Francia un crédito, no recuerdo la cifra, pero era de una cantidad irrisoria, porque, en fin, de ahí a diciembre del 14 iban a resolver el problema. Y resulta que al final la guerra lo que le debe son 3.500 millones de dólares. Las cifras de Gran Bretaña hay que explicarlas porque en el fondo, aunque es deudor neto de los Estados Unidos por valor de 4.700 millones de dólares, resulta que si consigue que los deudores aliados le paguen, al final tiene un saldo a favor de 6.400 millones. A los británicos no les fue nada mal. No les fue nada mal. Ahí tenéis de dónde he tomado las cifras, de Tafuné, lo tenéis citado en la bibliografía. En consecuencia, los deudores tenían que pagar sí o sí. No había más remedio. Y claro, si vas a tener que pagar, cada uno afila el lápiz. Recordad que estamos en la paz de París de 1919. Esa paz ha explicado desde el punto de vista político lo que hay que hacer con Alemania. No se tiene que, hay que separarla de Austria, no se pueden unir, ¿os acordáis? Se le quitan una parte de los territorios que se le dan a Polonia, se desmembra todo su imperio colonial, se lo benefician sobre todo y fundamentalmente franceses y británicos, recordadlo. Pero hay una comisión que tiene que calibrar el importe total de la deuda que tiene que pagar, el monto, la indemnización de guerra que tienen que pagar los alemanes. Y eso se va a sustanciar en 1920. Y la cifra, como ya hemos explicado y ahora la recordamos, es de 33.000 millones de dólares. La economía alemana, lo dijo Keynes, que estuvo dentro, era un inglés que estuvo dentro de la comisión de negociación norteamericana. Él se retiró, entendía John Maynard Keynes, el famoso economista que puso en pie la teoría de la inversión del Estado, la participación del Estado en la inversión pública como motor de la economía, y él explicó realmente que los alemanes no podían pagar esa cifra, que era imposible. Bueno, veremos qué es lo que pasó. Así que si hacemos un esquema, tendríamos este flujo. Tendríamos este flujo. Fijaros que no aparece Alemania. Hemos comentado que Alemania, al ser enemiga de estos aliados y en consecuencia de los Estados Unidos contra los que estuvo en guerra, evidentemente no le van a prestar dinero, pero al final va a quedar prendida, porque eso es lo que va a suceder en Londres en 1924 con el Plan Davis. Y aquí tenéis un esquema de cómo se invertía por parte de Europa, esa Europa potente que va a la guerra confiada, estúpidamente confiada, en que iban a ganar como venían luchando los países europeos desde la caída del Imperio Romano unos contra otros. Fijaros cómo se distribuía. Así que esto lleva a una reflexión, esta que tenéis aquí. ¿Cómo habían cambiado las cosas en 20 años? ¿Qué responsabilidad habían contraído los dirigentes europeos con sus países?
No debe extrañar la sensación de desesperanza con que vivieron aquellos europeos, que son nuestros abuelos, que son nuestros abuelos. Fijaros lo que dice este señor, Kruger. Oh, Dios mío, hazme americano. Es mi aspiración más anhelada en este mundo. En América todo es mejor que aquí, más grande y más rápido. En realidad no lo sé, pero me lo imagino. Este es un alemán que está sufriendo las consecuencias de todo esto que voy a contar y que ya se está notando. Así que mientras en Europa se está tratando de sobrevivir, en Estados Unidos se dan los felices 20. ¿Qué es exactamente la crisis de 1921? Recordad de dónde venimos. Acabado la guerra en el 18, el armisticio se firma en noviembre del 18, la paz se firma en París en el 19, pero rápidamente en distintos países, sobre todo en el caso, por ejemplo, de Italia, el Bienio Rojo, 1918-1920, en Alemania los espartaquistas, en España el trienio bolchevique, todos tienen en la cabeza, todos aquellos que aspiran a cambiar la sociedad, en beneficio suyo, la Revolución Rusa. Así que la guerra lo que va a implicar es un espectacular movimiento económico, como las cifras que van ahí contando, un fuerte impacto en el individualismo, la creencia de que el individualismo va a sacarte adelante, mientras en el lado opuesto está la colectivización, la Revolución Rusa como elemento apelante, el desengaño ilimitado, en la convicción de que la libertad económica iba a resolver todos los problemas, todo esto se ha puesto patas arriba, y un nuevo modelo de Estado, que el Estado va a tomar parte activa y directa en la gestión de la economía. Ese hombre nuevo, me lo ha recordado uno de los cuadros de Dalí que está saliendo de ese huevo, es relativamente un referente que sea en el año 43, cuando precisamente está emergiendo el concepto de hombre nuevo. El homo nuevo del Estado italiano o el hombre nuevo portugués del Estado totalitario corporativista portugués de ese momento. Bueno, está emergiendo un nuevo hombre género. La economía liberal del laissez-faire, por supuesto, ha colapsado. Así que la paz no trajo la vuelta del antiguo sistema y la intervención estatal hubo de continuar para garantizar el éxito de la contienda. Pero esto va a llevar a una difícil recuperación. Estamos en lo que los economistas llaman una crisis de ajustamiento o, más finamente, una crisis de reconversión. Bueno, últimamente llevamos en reconversión, es como un proceso continuo. ¿Qué está pasando? Realmente pensad que la guerra absorbe ingentes recursos y que como de lo que se trata es de ganarla, se emite deuda pública, más deuda pública y se pide dinero a crédito, como si no hubiera que devolverlo. Cuando todo esto acaba, lo que hay es una contracción de la economía. Los países se cierran y lo que hay es una sobreoferta. ¿Por qué? Las materias primas y los alimentos que habían quedado en los lugares de origen para ser enviados a Europa, ahora que no hay riesgo de que te hundan el barco, van a venir, porque tú los has comprado, pero hay que pagarlos. ¿Y qué haces si no hay producción? Si tus fábricas están obsoletas. No adelantemos acontecimientos, pero eso es lo que quiere decir ese epígrafe de sobreoferta. La producción dirigida al mercado. Fábricas reorientan su producción de material de guerra, artículos necesarios para la vida. Pero los artículos hay que comprarlos. Y para comprarlos hay que tener un salario. Bien, no adelantemos acontecimientos. Porque además hay una restricción del crédito.
Los gobiernos reducen el capital circulante para contener la inflación. La inflación se está comiendo, como bien sabéis, el ahorro, la riqueza. Los economistas dicen que si hay un impuesto más injusto es el de la inflación. Por tanto, controlar la inflación es imperativo, pero todos sabemos cómo se controla la inflación. Restringiendo el gasto. Y si restringes el gasto... Bien, se produjo, por tanto, una crisis de sobreproducción y con todo esto se tradujo en paro. Los precios del año 20 tuvieron un efecto montaña, porque todavía en el año 20 las economías están en condiciones de poder demandar. Los efectos son muy fluctuantes, pero entre el 22 y el 23 los precios se van a contraer tanto que se van a reducir al 50%. Eso es deflación. Eso es deflación. La economía no funciona. La economía está, en este momento, no estancada, peor. Está destruyendo tejido empresarial. Las consecuencias son esa brusca oscilación de todo lo que estoy contando. Se va a notar no solo en los países de Europa, en los Estados Unidos, porque ¿quién le compraba a Estados Unidos lo que producía? ¿Quién le compraba a España las naranjas y las materias primas que producía mientras hubo guerra? Pero si los países beligerantes se han cerrado las fronteras, no podemos lanzar nuestra producción porque no nos la compran. Han cerrado sus fronteras, han puesto aranceles a la importación. Esto está sucediendo con los Estados Unidos. Le pasa a la economía española. Por eso tenemos la huelga del año 17 aquí. Por eso tenemos el bienio rojo aquí. Y por eso tenemos el disloque de la economía española y de la sociedad española de los años de principios de los 20. Pero no estamos hablando de España, lo pongo como ejemplo porque lo tenemos quizá más pegado a nosotros, pero en Estados Unidos está pasando lo mismo, de tal manera que afecta a la producción, se reduce un 30% y el paro aumenta hasta los 4 millones de personas. Estados Unidos, que viene de vender, de colocar, y resulta que el paro sube a 4 millones. Bueno, es que realmente todo lo que produce no se lo pueden comprar. En consecuencia, la producción industrial, por mucho que no hayan sufrido las consecuencias de la guerra, no lo pueden colocar en el mercado, porque el mercado neto de los Estados Unidos son los países europeos. Así que estos factores coadyuvaron. Se pueden resumir de la siguiente forma. Los bancos centrales tenían miedo a la inflación. En consecuencia, su línea de acción fue retirar capital. Esto frenó el crédito. La táctica, ¿cómo? Encarecer el precio del dinero. ¿Cómo se encarece el precio del dinero? Por ejemplo, subiendo los intereses. En este caso, el papel comercial, los efectos comerciales, las letras. El descuento es una forma de conseguir crédito. Si tú tienes una letra que dice que te pagarán a 90 días, pero tú necesitas liquidez, no puedes esperar 90 días a que aquel que le has vendido te lo pague, acudes al banco que mediante un descuento de un porcentaje, el líquido es lo que te da y tú generas liquidez y puedes con esa liquidez volver a comprar, etcétera, etcétera. Dinamizar la economía. Así que lo que hacen es subir en los tipos de interés. ¿Os suena? Bueno, bien. Los gobiernos además van a reducir su nivel de gasto. No va a haber obra pública. Si no va a haber obra pública, no hay inversión. Las empresas están como están y los gobiernos reducen su gasto. En consecuencia, me parece que la ecuación dice X es igual a paro. Hundimiento de los precios. ¿Qué está pasando en distintos países? En el caso concreto de Gran Bretaña, lo tenéis ahí sustanciado en esos puntos. Como vienen sufriendo las consecuencias, como el resto de los países, en menor medida, porque ellos no han sufrido la guerra en su territorio, pero sí las consecuencias económicas, lo que van a hacer es una elevación del tipo de descuento, o sea, encarecen el crédito. Una depreciación del valor del dinero, o sea, hay inflación. Una baja de los pedidos textiles, retraimiento de la demanda y una reducción de las exportaciones hacia Europa, contracción de los mercados. La situación descrita va a ser que va a afectar a toda la economía,
empieza con lo más elemental, es decir, los bienes de consumo, y se transmite al final en bienes de producción y de infraestructura. La industria siderometalúrgica es el motor económico de esa reconstrucción. Hay que reponer la flota, hay que actualizar maquinaria porque está obsoleta y además se ha utilizado en demasía, se ha envejecido, es la palabra que estaba buscando, se ha envejecido en la producción de bienes de guerra. Y si tú no eres capaz de sustituir esa maquinaria por una maquinaria más moderna que te produzca a un menor costo productivo, no eres competitivo. Veremos más adelante las consecuencias de lo que acabo de decir. El patrón oro no se va a volver a establecer hasta 1925 y eso se va a demostrar con el tiempo un error. Por ejemplo, no sé, sigo poniendo el ejemplo de España para que sirva de referencia. Indalecio Prieto fue el primer ministro de Hacienda de la Segunda República. Indalecio Prieto no va a cambiar la política del Banco de España, del gobierno, en apoyo a la peseta. Va a hacer la misma política que venía haciendo la dictadura de Primo de Rivera, sostener la peseta. ¿Cómo? Pues comprando en el mercado internacional para evitar que esa depreciación no se diera. En definitiva, ese patrón oro se va a demostrar a la larga un talón de Aquiles. El índice de producción industrial se reduce un 32% y el comercio internacional, fijaros, estamos hablando de los británicos que vendían a todo el mundo desde el siglo XVIII, incontestables precios, porque producían allá en el Extremo Oriente y colocaban en el mercado, aquí en el mercado europeo, géneros a un precio incontestable, pues el comercio internacional se reduce un 50%, lo tienen que sufrir en sus carnes. Francia, si es que Francia ha sufrido en 17 departamentos, los más industriales, ha sufrido las consecuencias de la guerra. ¿Y qué decir de Alemania? Alemania había experimentado una cierta recuperación, pero la crisis la va a cortar de manera radical. El Banco Central alemán va a intentar controlar la inflación. Eso es lo que le preocupa, controlar la inflación. Va a elevar el tipo de interés del descuento al 18%, pero no es suficiente. No es suficiente, porque hay que pagar, porque no fluye el dinero y porque los que te han vencido te están pidiendo que les pagues lo que les debes, que a su vez se lo están pidiendo los que a su vez son sus acreedores. Y en último extremo, los Estados Unidos de Norteamérica, que están apretando, han tensado la cuerda. Así que como los alemanes tienen una riqueza material en materia prima, en el carbón, en la cuenca del Ruhr, en la Renania, pues franceses y belgas, para garantizarse que van a cobrar, van a invadir la zona de Renania, la cuenca del Ruhr, y van a tratar de poner a producir a los obreros alemanes en beneficio de los intereses de Francia y Alemania, y Bélgica, perdón. Veremos las consecuencias de lo que acabo de decir, pero quedaros con esta idea. La situación de crisis se va a reflejar en una percepción psicológica. Esto va a conducir a una mayor frustración y a la crispación de la sociedad alemana. En 1920, en marzo, va a haber un intento de golpe de Estado. Se conoce como el Putsch Kapp, un general llamado así. Cuando empieza a extenderse la idea de la puñalada por la espalda, de que lo que está llevando a cabo la República de Weimar es una traición, porque Alemania no ha perdido la guerra, pero se les obliga a firmar unas condiciones tan draconianas que los militares y los más patriotas de los alemanes consideran que aquello es una puñalada por la espalda. Deutschlos creo que se llama en alemán. Todo esto está afectando al valor de cambio del Reichsmark. Pierde valor rápidamente. Cuando una cosa pierde valor rápidamente, te la quieres quitar de en medio. Con lo cual, aumenta la velocidad de circulación de la depreciación. Eso es la que está justificando las cifras que antes os he comentado. Resultado, es una moneda de poco valor, devaluada, no tiene valor de cambio. ¿Qué puede hacer entonces Alemania? Recordad que las cifras que se le han impuesto por esa comisión de París de 1920 es de 33.000 millones de dólares.
132.000 millones de marcos oro, no marco papel, marcos oro, es decir, respaldados con oro. 33.000 millones de dólares. Ya hemos comentado. Fijaros que lo que le deben los países aliados de Estados Unidos son 12.000 millones y se le imponen casi 3 veces más de deuda a los alemanes. Es que lo que no tiene solución es excusar tus responsabilidades. Alemania tiene que pagar porque los que le han vencido se lo imponen, porque le han ocupado la cuenca del Ruhr. Es decir, toda la producción, por ejemplo, de carbón, en lugar de ir destinada a venderlo los alemanes o a la producción de las industrias alemanas, se lo llevan franceses y belgas. No te cabe otra, tiene que pagar. ¿Qué es lo que van a hacer? Emiten grandes cantidades de dinero. El Reichsbank, el gobierno de la República de Weimar, le obliga a lanzar dinero. Con el dinero en circulación, las empresas sí que tienen crédito y van a poder poner en marcha planes de inversión. El crecimiento de la economía va a reducir la tasa de paro. Claro, pero a costa de la inflación. A costa de la inflación. Esa tasa de inflación de los meses de octubre a noviembre del 2022, fijaros cómo se valora. 15.040% sobre la del año 13. El gobierno alemán no se detuvo ahí porque tenía que dinamizar una economía en un momento crítico para la historia alemana, porque vienen de un segundo Reich a una república de Weimar. No se os olvide que además de todo este problema se han dotado de una nueva forma de gobierno. Es un mecanismo macabro porque es una espiral de salarios, precios, salarios, precios. Se disparó la fiebre especuladora. Hoy vale menos que mañana, cómpralo. Mañana va a valer más. Hubo una pérdida de confianza en la divisa alemana. Esa ocupación por parte de Bélgica y Francia de la cuenca del Ruhr va a llevar a que los alemanes se nieguen a trabajar para los franceses y los belgas. Van a la huelga. Como van a la huelga, hay que sostener a los huelguistas, porque al Estado alemán le interesa que estos mineros no saquen ese mineral en beneficio de Francia y de Bélgica. Están en huelga, pero hay que pagarles. ¿Cómo se consigue pagar? Dándole más vueltas a la máquina de hacer billetes. Es decir, se emite más moneda. Se destinan 5.200 billones de marcos para mantener los servicios de ferrocarril, los postales, etc. Todos estaban en huelga porque no querían apoyar a estos ocupantes. Así que, fijaros, los billetes de 100.000 billones de marcos es lo que vale en noviembre. Los billetes en circulación suman 100.000 billones de marcos. En otoño del 23 esto lo entendemos mejor de esta otra manera. En otoño del 23 un trabajador alemán cobraba 2 o 3 veces al día. ¿Os imagináis el desquicie de la economía? A veces se cobraba 2 veces en el mismo día, pero se podían cobrar de 2 a 3 veces. La barra de pan valía por la mañana una infinitésima vez de valor de lo que valía por la tarde. Por eso tienen tanto miedo a la inflación. Un jornal de un obrero alemán, 27.000 millones de marcos día. Y se pasó a cobrar 67.000 millones de marcos día. Son unas cifras que no las podemos entender, se nos escapa. Es algo, no sé, el calificativo no sé si es bestial, no sé si es la palabra, pero desde luego es aberrante. No hay economía que esto lo soporte. Fijaros las consecuencias económicas en un momento, repito, en que se están dotando de una república, se están dotando de una constitución y están tratando de poner en pie un nuevo Estado.
con unos individuos que dicen que aquello que se ha firmado en Versalles es la puñalada por la espalda, con un emergente, partidos de tipo, de corte nacionalista. Las cifras que tenéis aquí tomadas las he tomado de este autor, de Grady Soulberg, y él a su vez las tomó del boletín del Instituto Oficial de Estadística del Reich. Aquí las tenéis, en fin, las podéis consultar. Y esto nos lleva de nuevo a este esquema. ¿Qué es lo que se aprueba en Londres? Lo que se aprueba en Londres es poner orden a todo este caos. Recordad que habíamos dicho en la anterior diapositiva donde salía este esquema que Alemania no estaba en el juego, pero que el plan Deuss sí la va a introducir. Fijaros cómo se logra. Alemania emite deuda pública por valor de 16.000 millones de marcos. ¿Quién la compra? ¿Quién podía comprarla? Los bancos de los Estados Unidos compran. Con el dinero que entra por la emisión de deuda pública, 3/5 partes las destina a pagar las deudas. Alemania. Las 2/5 partes las invierte. De cada dólar, 3/5 partes del dólar, lo que hace es que lo destina a pagar deuda y el resto lo invierte en su economía. Francia y el resto de los acreedores cobran y a su vez le pagan a los Estados Unidos la mitad de lo que reciben de Alemania. La mitad de lo que reciben. Así que, dicho de otra manera, con este ejemplo, sale $1 de los Estados Unidos, pasa por Alemania. Alemania lo divide en 5 partes, coge 3, le da a Francia esas 3/5 partes, Francia lo divide por 2 y le paga a los Estados Unidos de Norteamérica. Quiere decirse que con esta sencilla operación que tenéis aquí, por cada dólar que sale de Estados Unidos, vuelven 30 céntimos directos después de dejar prendida en toda esa dinámica de deuda Alemania, que no había pedido dinero a los Estados Unidos para la guerra. ¿Esto se ha entendido? Conclusión. La economía se lanza por la senda alcista. Funcionará mediante, si los bancos de los Estados Unidos siguen comprando deuda a Alemania. Ahora sí se cierra el círculo. Y entonces da comienzo la segunda mitad del siglo XX, de la década de los 20, que es la que conocemos como los felices 20. Fluye el dinero, el crédito, la automoción, los plazos, el pelotazo, y eso lleva a la Gran Depresión de 1929. Estados Unidos. Así que como Estados Unidos